Nos encontramos con la artista, curadora y maestra de arte Lore Espeleta Merchant. Su trabajo se enfoca en varios temas como el feminismo, asuntos de género, la moda, entre otros. Es conocida por trabajar en este ámbito como artista. Además de ser profesora en teoría y práctica de arte, ser directora de tesis, también es curadora. Esperamos tener una conversación muy amena y que podamos conocer más de esta maravillosa artista. Nosotras somos Diana Correal y Vanessa Cárdenas, estudiantes de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y estamos muy felices de estar aquí con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho la invitación que me otorgan. Ya nos conocemos y bueno, para nosotras pues es muy importante como conocer este ámbito de tu trabajo, como en variedad tu trabajo. Entonces pues te hicimos esta invitación a este podcast, es un gusto para nosotras. Y bueno, en esta oportunidad queremos conocer más de tu papel en el arte colombiano, específicamente actual. Antes de empezar, pues queremos que nos cuentes un poco más de ti, como qué te llevó a esto y qué te impulsó a estar en el camino del arte. Pues nada, ¿qué les puedo contar? Yo soy profesora de la Universidad Javeriana, ya llevo unos tal vez 20 años trabajando allá, un poquito menos. Pero pues siempre he estado muy interesada en cuestiones de género. Yo había hecho una maestría en España sobre arte contemporáneo y eso me permitió como también traer todo ese mundo, digamos, todas esas nuevas teorías que estaba viendo, pero hacia pues género y feminismo, digamos que era algo que me interesaba. Cuando yo llegué hace 20 años, no se estaba tocando muchos esos temas, aquí en la universidad por lo menos, y digamos que era un campo que estaba por descubrirse. Entonces decidí presentar esa cátedra de género y ahí empecé como a enfocarme y a hacer más cosas. Y luego pues creciendo en la universidad, siendo profesora de proyectos de grado, también doy clases en primer semestre, haciendo taller de arte y digamos que esa es como la parte más académica. Y luego pues me he venido desarrollando paralelamente en mi obra. He tenido como varias cosas durante los últimos años para hacer. He hecho, ahorita estoy trabajando en cerámica, por ejemplo, que es algo novedoso para mí. Realmente he empezado a coger la cerámica desde hace unos pocos años, a desarrollar pues esa parte material, porque yo venía mucho del dibujo, o digamos yo me siento más dibujante que otra cosa. Y pues antes había hecho algunas exposiciones, la de bogueristas que ustedes tienen ahí en sus apuntes, pero también había hecho unas dedicadas al coleccionismo y el cómic, que es uno de mis grandes intereses, ¿no? Entonces el coleccionismo, las miniaturas, los pequeños mundos me interesan muchísimo y de ahí hice una obra que se llama Sticker Album, que eran unos 100 dibujos más o menos dedicados a personajes y su mundo personal, ¿no? Estos están también ahí en el Instagram. Esa exposición se hizo ¿dónde fue? En la casa Bastasenheim, se llama la Galería Bastasenheim, que ya no existe, pero bueno, ahí estaba la exposición. Y como les estaba contando, pues últimamente dedicada a la cerámica, pero también desde un punto de vista muy del cómic. O sea, como que yo nunca abandono la idea del cómic, así sea cerámica, pero ahí está. Y pues he acompañado algunos proyectos también como curadora, no solamente el último proyecto que se hizo en material sobre Juan Pablo Echeverry y como su universo material, sino también, digamos, acompañando trabajos de Sergio Ferro en cerámica, en su exposición del año pasado, haciendo conferencias sobre cosas de feminismo y yendo también pues a talleres del Banco de la República, también dedicados como a ese
a esos aspectos de feminismo, arte y género y ese tipo de cosas. Bueno, también nosotras estuvimos investigando un poco sobre ti y leímos que participaste en Manifiesta con un texto que se titula No soy tu musa, recomendaciones culturales para noviembre. Pues en este artículo tú muestras esas recomendaciones culturales sobre la moda y la identidad de género, como pues también dices que es un tema que te interesa. Y también se enfoca mucho en la gráfica y en el arte de la recomendación. Pues en este caso nos interesa saber tu papel de mujer en el campo del arte y cómo ha sido tu experiencia plástica en cuanto a esto, cómo se desarrolla eso y también pues si nos puedes hablar un poco más a fondo de esas situaciones de género que manejas. Bien, sí, Manifiesta me invitaron a participar con un pequeño artículo que fue pues muy chévere porque digamos mi aproximación, y creo que ahí nace la respuesta, es que las problemáticas de género no son un problema puntual de un reducto específico en el mundo del arte, no. Es que el feminismo es todo, tiene que ver con la gráfica, tiene que ver con el arte, tiene que ver con roles de género, tiene que ver con los hombres, tiene que ver con todo finalmente, entonces con la moda, ¿sí? Entonces digamos que me interesaba o mi punto de vista desde ese aspecto era entender que digamos esos aspectos o esos intereses míos están atravesados por muchas cosas, no es un lugar puntual y no solamente se enfoca al feminismo, quiero decir, sino que eso tiene que ver con decisiones en la vida, con formas de ser, de estar, digamos, de percibir el mundo, de tener amistades, por ejemplo, de cómo yo me relaciono con mis amistades, de cómo me relaciono con los hombres, cómo me relaciono con los animales, con todo finalmente, ¿no? Es como una manera de ser en el mundo, que es lo que yo pienso que es el feminismo. Y eso no necesariamente implica, en mi posición, percepciones radicales, sino más bien una forma de estar, ¿sí? Y digamos, frente a eso siento que evidentemente como está muy naturalizado, muy metido en mí misma, pues yo sí he sentido, por ejemplo, que las maneras distintas en que se le perciben a las mujeres en el campo del arte, ¿sí? Porque siento que, digamos, a mi manera se me percibe de cierta manera por el hecho de ser blanca, por el hecho de ser rubia, por el hecho de ser profesora de la Javeriana, y se me percibe de cierta manera, pero a la vez tampoco cumplo con ciertos requerimientos sobre lo femenino, como ser flaca, guapa, o sí, no sé, inteligentísima o whatever, ¿sí? Sino que se nos exige todo el tiempo cosas. Entonces como que mi aprendizaje con los 50 años que tengo es como dejar que eso no me importe. Ya me dejó de importar hace mucho tiempo lo que los demás perciben sobre mí o lo que o lo que quieren de mí, sino que pues hago lo que se me da la gana, que es un poco lo que uno debe hacer en la vida, hacer entre lo que uno quiere y se le da la gana. Y digamos que eso implica también pues que hay rechazos, obviamente, hay digamos lo que les decía, como que hay una percepción del mundo de las mujeres donde en el arte donde cumplen con ciertos requerimientos estéticos y sobre su obra también, porque también implica que entonces el prototipo o el estereotipo de la mujer artista tiene que hablar de arte feminista. Y no necesariamente, o finalmente debe estar integrado en su obra, no necesariamente como un propósito, una meta, sino pues que se respira en su obra ese feminismo, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que apuntar y señalar cosas, y siento que en este momento sobre todo se siente muy radicalizado el ambiente en términos de feministas, y todos estos nuevos temas que han surgido alrededor del género, y que parecería que
obligan a todos o a algunos a tomar posiciones que no necesariamente son las que uno quiere o no son las que uno cree, sino que parecería que son una obligación estar de un lado o del otro, o sí, hablar de, no sé, ellas y sí, en tercer género, y finalmente no hay libertad, que es básicamente el más importante de los elementos sobre el feminismo, ¿sí? Entonces digamos que yo siento que hay mucho de eso ahorita y se percibe mucho en la obra de las mujeres artistas, se percibe como una necesidad, una obligación a ser políticamente correctas, a decir lo que tienen que decir frente al feminismo, en un lugar bastante también lleno de lugares comunes sobre el género, y luego no se les permite de todo pues cierta libertad de hacer lo que realmente se les da la gana. Entonces creo que hay una cosa que uno la siente también en los ambientes, digamos, en lo que es, por ejemplo, la compra de arte, entonces estos nuevos medios, las galerías, que se vende, que es lo que no se vende, pero también no solo en eso, sino en no sé, en los ejercicios no sé, nacionales de arte, por ejemplo, en el Salón Nacional de Artistas, ¿sí? También se escogen artistas con ciertos intereses que parecen participar de un pensamiento específico de cada momento. Y entonces volvemos otra vez a la pregunta como inicial, y es cuando hacemos lo que a nosotros se nos da la gana, ¿sí? Y no lo que es políticamente correcto según este sujeto o el otro sujeto. Entonces, siento que hay algo que estamos viviendo, estamos en aguas mansas, diría yo, y así es como yo siento también ese ambiente. Bueno, tú nos comentabas que te has como liberado de estos estándares, que has llegado como a otro tipo de pensamiento, no solo como feminista, sino como mujer, también como en este tema de la moda, con este circuito de lo que es el comercio. ¿Tú cómo te sientes con respecto a la moda? Tú nos mencionaste, ¿cómo te sientes con respecto a esto? Y también cómo has llegado como a esta conclusión de poder hacer lo que tú quieres, teniendo en cuenta como la moda, como ese consumo, como por parte de las empresas, como por parte de este mercado. Bueno, digamos que yo siento que a mí la moda me gusta mucho, la verdad, me fascina la moda, me fascina. Si yo hubiera nacido, no sé, en otra época sería una gótica así de negro con faldas de pompón, me fascinaría, eso sería yo. Pero digamos que siento que en esta época se ha abierto una nueva oportunidad muy interesante, por ejemplo, en la moda reciclable. Entonces yo pues últimamente casi toda mi ropa la compro en cosas de segunda mano, sí, porque primero hay que decir también que la otra moda es de muy mala calidad, que dura poco, que yo estoy acostumbrada, yo soy una niña de los 80, donde uno le compraban un pantalón y el pantalón duraba, mejor dicho, 10 años. Yo tengo pantalones de 10 años, que uno es como... Y en cambio ahora es la temporada, sale, ¿sí? No dura nada, una camiseta no dura nada. Entonces digamos que uno extraña, porque además creo que también tiene que ver con el hecho de que uno es artista en el fondo y que las cosas tienen como significado. Entonces siento que cuando yo encuentro una prenda o cuando, digamos, estoy viendo cosas, yo siento que la ropa me habla, ¿sí? No es solamente como, ay, voy a ir a tal sitio a comprar ropa porque necesito camiseta, sino que yo necesito cosas específicas, porque la ropa me habla, es como, no sé cómo decirlo, es como, sí, como esos encuentros callejeros que uno tiene con la basura, que uno, ay, esto me sirve para hacer arte, pues un poco me pasa a mí con la ropa, como que la ropa me habla. Entonces, en los últimos tiempos ha sido muy chévere que todas estas tendencias también de
de ropa de segunda mano, de tiendas de gente que trae ropa, de reciclar ropa, pues ha abierto las posibilidades a tener cosas, y yo creo que me siento más identificada con esa ropa que me habla a mí, con una tendencia de la moda. Sin embargo, uno es, mejor dicho, uno tiene dos caminos. Uno también quiere ser la chica de moda, uno también quiere tener no sé, las últimos tenis de Adidas, o sea, yo qué sé, como que siempre hay una contradicción y una ambivalencia entre querer y poseer, ¿no? Lo que uno ve en las revistas y y luego esa otra parte que le dice a uno esa camisa de flores rara, le dice, oye, yo soy tuya, ¿sí? Creo que siempre estoy como entre esos dos lugares, como que a veces me siento muy consumidora y siento pero luego yo voy a las tiendas y digo, no, pero no, esto es lo mismo que todo el mundo se pone, esto es como que carísimo, y como que siento que no, y después entonces voy a mis tiendas de segunda mano y digo, sí, la camisa de flores me habla, me la compro, soy feliz. Entonces yo me siento muy dual en esas dos cosas, y por ejemplo mi obra de Vogueristas tiene que ver con eso. Yo creo que con la necesidad de apropiarse de esos imágenes de las revistas, como con esas tendencias de moda, y como no voy a hacer ellas, pues no las dibujo, finalmente me las apropio dibujándolas, ¿no? Es un poco eso. Listo, y pues hablando un poco más de tu proceso creativo ya en cuanto a materiales, en cuanto a técnicas, tú ya nos hablaste un poco de que ahorita estás con lo de la cerámica, pero pues queríamos saber cómo has empezado, cómo ha sido tu trayecto con los materiales, cómo resignificas también esos materiales y cómo expresas lo que tú quieres dar con ellos mismos. Bien, pues yo considero que, bueno, como les decía a ustedes, me gusta mucho el dibujo. Yo creo que eso es como mi gran fuerte. Tenía este trabajo de los vogueristas, pero también el de los personajes del álbum, digamos, de los 100 personajes, que son acuarelas. Entonces, a mí uno de los materiales que más me gusta es la acuarela. Yo como que la acuarela, y yo creo que yo la uso casi, mejor dicho, casi pastosa. Sí, yo no la uso, a mí la acuarela acuarelable no es lo mío, es como que yo la siento casi como una tinta, pero no sé por qué, pero digamos que siempre ha sido como ese el lugar, tal vez porque me gustan los colores intensos, pero digamos la facilidad que me permite la acuarela. Y yo creo que ya más adelante, pues por un montón de razones, también por digamos, encontrarme en el camino buenos amigos, que eran ceramistas, y digamos, también, porque la cerámica es muy terapéutica. La cerámica es súper terapéutica porque uno tiene que aprender de paciencia, uno no sabe si se rompe, pues mijita, le toca volver a empezar, o sea, nunca sabe si el color le va a salir como es, o sea, creo que la llegada mía a la cerámica tiene que ver un poco con la terapia, finalmente, la idea yo siempre fui pésima en escultura, pero pésima, era malísima en la universidad, o sea, me iba muy mal. Y creo que reencontrarme como con lo matérico, como con la idea de materialidad, de amasar, por ejemplo, de tratar de formar, aunque sea un cenicero del Día de la Madre, creo que me permitía volverme como a encontrar como con lo más clásico, como con lo más natural, tal vez así por decirlo de alguna manera, como con una naturaleza que yo había perdido a través del control del pincel, a través del control del color. Yo ya me manejaba mi acuarela así, ¿sí? Y finalmente creo que la cerámica ha sido una lucha, o sea, la cerámica ha sido casi como si hubiera vuelto a empezar. Como si yo me siento en primer semestre, yo ahorita estoy como en tercero, pero yo me siento como en primer semestre, como volviendo a entender cómo funciona la materia, cómo funciona el horno, cómo funcionan los esmaltes. Entonces ha sido chévere. Lo que pasa es que nunca abandono yo mis dibujos, siempre están como en paralelo. Siento que son dos cosas
que se pueden nutrir bastante bien. Porque digamos, yo no me siento ceramista, ni mucho menos, ni quiero ser ceramista, pero sí siento que la cerámica me dio la oportunidad de buscar o entender que el cómic podría estar en otra materia, como en otra materialidad, ¿sí? Eso me gustó, sí. Bueno, tú nos comentas que manejas la cerámica, pero también como la acuarela. Y también como nos habías mencionado, publicas todo esto y también miramos en tu Instagram. Estos materiales, o sea, que tú los relacionaste con el cómic, ¿cómo llegaste a este referente? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué sientes que quisiste relacionar específicamente este? Bueno, el cómic siempre ha estado presente en mi vida. Desde que era niña, mis hermanas mayores eran coleccionistas de cómics, o son coleccionistas de cómics, y en mi casa siempre hubo cómics. O sea, lo primero que yo leía de niña antes de cuentos infantiles, pues fue, no sé, Tintín o Asterix y Obelix. Entonces, yo siempre estuve rodeada de los cómics. Y mis hermanas mayores traían cómics y me llevaban a sitios donde se vendían cómics. Entonces, la librería francesa, Tiempos Futuros, que era muy de los 90, muy por allá en esas épocas de los 90, porque aquí no se conseguían cómics realmente. Aquí había una ley que prohibía los cómics o que los había metido como en el mismo paquete de la pornografía, entonces tenía unos aranceles altísimos y por ahí hasta el 2008 tal vez, 2008 o 2010, se derogó esa ley y por fin empezaron a entrar cómics a Colombia. Entonces, que ustedes seguramente se han dado cuenta, hoy se pueden conseguir en Panamericana, en cualquier lado se pueden conseguir, ¿no? Pero en ese momento, digamos, en todo lo que fue mi infancia, había muy pocos sitios donde se conseguían y pues mis hermanas, que eran muy habilidosas, ellas me llevan mucho más años, 10 años encima, entonces ellas ya sabían, ¿no? Entonces ellas me decían, ay, aquí están tal lado, tal. Entonces digamos que mi relación con el cómic pues fue como muy natural. Yo lo siento como si en vez de haber leído cuentos infantiles, a mí me tocaron los cómics. Y luego pues nada, o sea, es como leer Sandman y pues ya estoy perdida. O sea, como que en los 90 uno que quiere ser gótico finalmente y se lee Sandman, pues ya, sí, me atrapó. Y entonces toda la vida me gustaron los cómics, empecé a coleccionarlos, empecé a comprar, como les estaba contando, a mí me interesa mucho pues todo este tema de género, entonces también como mirar el cómic desde el género, tengo una buena cantidad de cómics basados en género, que también hoy en día, en estos últimos 5 años, ha proliferado muchísimo el cómic sobre género, pero hacía unos años conseguir mujeres artistas que trabajaban en cómic era dificilísimo, que hablaran sobre el mundo gay, dificilísimo, y ni hablar de lo trans, o sea, es como que ni existía. Y luego pues entonces me empecé, a partir de esos dos gustos, como a juntar esas dos cosas, y entonces a interesarme por esos temas, por la novela gráfica, y por la manera en que se dibuja finalmente. Entonces mi cerámica es muy de cómic, es muy de dibujo de cómic, que es como yo aprendí desde chiquita también a desarrollarme pues a tener esa relación con ellos, ¿no? Y bueno, como te hablamos que eso lo vimos en tu red social, en tus Instagrams, queríamos también saber cómo es esa relación con las redes. Sabemos que es muy importante actualmente para los artistas subir sus trabajos a redes sociales para hacerse conocidos, entonces queremos saber qué tan importantes son estas redes, cómo las usas, cómo las manejas y también para dar a conocer tu trabajo. Bien, pues lo de las redes es raro porque bueno, yo creo que mi generación le tocó aprenderlas, ¿sí? No nació con ellas, entonces uno tiene también como un amor y odio con ellas, ¿sí? Es como el amor y odio que tiene uno con la moda, pues lo mismo pasa con las redes sociales. Y es que uno también tiene como cierta distancia con ellas. Siento que obviamente se vuelven muy adictivas. Quiere uno saber cuántos likes le pusieron, quiere saber cuántas vistas le dieron, quiere saber... Y luego
no pasa nada, después no pasa nada, ¿sí? Es como, sí, subí 2 fotos, todo, mi papá, mi mamá me dio likes, mis 3 amigos, mis 4 alumnos y no pasó nada más, ¿no? Entonces siento que para mí ha sido una manera de interesante, por lo menos para mí, en lo positivo, de dar a conocer mi obra, que tal vez no era, pues, en mi época, o tú ibas a una galería o no existías. Y creo que esta es otra manera de exponerse entonces han pasado cosas chéveres, como que gente de otros lados le escribe a uno, o digamos que uno puede compartir, sí, que aparecen cosas a través del Instagram como, ay, me gustó tu dibujo, te lo puedo comprar, y yo, obvio, ¿sí? Como que ventas que uno dice, pues se puede vender por otro lado, wow, ¿no? Ahora siento que también si uno lo libera como de la presión, me parece una muy buena plataforma finalmente. Y por otro lado, a mí como profesora me ha servido muchísimo. Es que yo siento que, por ejemplo, en tema de referentes artísticos, plásticos, es el mundo. O sea, como que yo, no sé, estoy pensando. Precisamente hace poco un estudiante me dice, profe, quisiera saber algo sobre artistas que dibujan en tinta. Tómalos. Hay 20, no sé, 50. A mí me gusta este, a mí me gusta este, a mí me gusta este. Que era muy difícil, digamos, encontrar esas conexiones si no fuera por el Instagram. Entonces, para el mundo de los referentes, y uno además encuentra cosas increíbles, maravillosas, de todo tipo de artistas, de todos lados del mundo, y me parece muy chévere como poder, eso me parece que lo nutre mucho también a uno como artista. Ahora, los likes, pues sí, es la vida. Creo que precisamente por el hecho, la edad que yo tengo no me afecta tanto. Siento que sí le afecta a unas generaciones, la Z, la G y todo eso, le afecta muchísimo porque hay una presión que está ahí como de cuántos, pero como yo no soy de otra época, ¿sí? Y como les digo, ya uno ya le importa 5 todo, como que se libera esas presiones de eso, entonces no lo vuelve como una herramienta útil, ¿sí? Eso el Instagram, porque el resto no lo uso, o sea, yo no uso TikTok, no uso, ya el Facebook es para, o sea, o Reddit, o sea, no existe, ya se murió, aunque sí voy a decir una cosa que me parece que falta de Instagram, que podría ser interesante, y es que en Facebook existían los grupos y uno podía tener comunidades, y ya no existen esas comunidades. Yo tengo, por ejemplo, el Club del Cómic en Facebook, yo tenía el grupo de El Coleccionista en Facebook, entonces todo el mundo subía cosas, bajaba cosas, comentaba, no, esta última colección, este último cómic, o sea, entonces la idea de comunidad de los grupos de Facebook sí me está haciendo falta, pero yo ni tengo X ni TikTok, entonces sí, sobrevivo. En tu Instagram nos comentabas que también lo utilizas como un referente para tus estudiantes, también como referente para ti misma, para tus trabajos. Entonces queremos saber cómo es este proceso, cómo llegaste a ser maestra, no solo como artista, sino qué te impulsó a seguir este camino, y si tienes de pronto algún tipo de enseñanza o algún tipo de método que más te utilices, que más te guste. Bien, yo siento que, digamos que yo antes que artista sí me siento docente. Creo que, bueno, son 2 cosas que van de la mano. Uno como artista siempre es muy importante el tema de la docencia, y digamos que uno nunca va a dejar de ser artista, ¿sí? Como que así uno no haga parte del circuito, así uno no haga parte de las grandes exposiciones o venda, o sea, ser artista también es una manera de estar en el mundo. Entonces siento que esas 2 cosas van de la mano, pero yo me siento muy docente. A mí me gusta la docencia, creo que yo, una de las cosas que me llevó a ser profesora es como que
tenía muchas cosas que decir ¿sí? al respecto. Y que finalmente también cuando yo estaba como estudiante, tal vez por mi propia experiencia como estudiante, yo entré a un proyecto que se estaba haciendo, donde hubo muchas falencias y yo sentía como que pues podía dar más, ¿no? Entonces yo desde mi punto de vista como estudiante ya empezaba a querer ser como docente, ¿sí? Porque yo veía eso, yo veía las falencias, yo veía, oiga, pero ¿por qué no nos mandan este libro? O por qué, sí, como, ¿qué me hubiera gustado a mí ser? ¿Qué me hubiera gustado a mí tener de mis profesores que yo pudiera dar a mis alumnos, ¿no? Y esa ha sido como también mi manera de actuar frente a mi docencia, como lo que yo hubiera querido tener, dárselo a mis alumnos, ¿sí? A mí me da muchas satisfacciones, como también dolores de cabeza, normal, pero eso es la vida misma, la del doctor, la del psiquiatra, la de todo el mundo tiene esas dobles caras, digamos. Siento que sí ha cambiado muchísimo desde cuando yo empecé a dictar clase, ahora los estudiantes han cambiado mucho. Las redes sociales, la pandemia ha generado un montón de cosas alrededor. La universidad privada también es heavy en ese sentido. Pero por otro lado, pues no sé, como que el feedback que uno tiene de los estudiantes es como, ay, qué chévere. Un reconocimiento que es inmediato, que tú lo sabes, que no es verbal, pero que tú lo sientes. Cuando tú tienes un estudiante que te hace un buen trabajo, que te entrega, que se nota en los ojos como, wow, uno sabe que lo está haciendo bien, ¿sí me entiendes? Como que no necesito que nadie me dé palmaditas en la espalda y me dice, ay, tú eres buena profesora. No, yo lo entiendo y como que lo intuyo a través de eso, de los ejercicios de mis estudiantes y de digamos, esa capacidad de ellos de sobrepasarse a sí mismos, que es lo que yo siempre intento, ¿no? Entonces, creo que eso para mí es muy importante. Y me ha llevado también a eso, a los proyectos de grado, a dictar otras conferencias. Y la otra cosa que yo siento que me gusta de la enseñanza es que me mantiene actual en temas pues, conceptuales, en el leer libros, pero también en la actualidad del mundo, en lo que están mis estudiantes esperando. Yo cada vez entiendo más a la juventud o no. Entonces me hace estar conectada con el mundo de ahora, ¿sí? Y para mí eso es súper importante porque yo soy también un producto de la cultura popular, entonces me interesa el aquí y el ahora de la gente ahora, ¿sí? Y yo creo que eso me lo da la docencia. Bueno, también pues para ser artista, todo el camino que has recorrido hasta ahora, pues obviamente uno conoce mucho tipo de personas, muchas personas que también trabajan en lo mismo que uno, que hacen lo mismo que nosotros hacemos, también siendo maestra. Entonces pues nosotras querríamos saber si te gustaría contarnos algunas de esas personas y cómo te han influenciado a ti, y también pues que si te gustaría colaborar con algún artista o con alguien de este campo en algún futuro, si te haría como alguna ilusión o si no, tal vez no. Sí, no, yo creo que yo le agradezco mucho a mis maestros finalmente. Yo creo que mis maestros fueron muy importantes para mí. Clemencia Poveda, que fue una profesora de fotografía que yo tuve, era durísima. No creo que esté hecha para las nuevas generaciones porque les haría llorar a todos, pero fue buenísima. Y no sé, mi profesora Diana Castellanos, que fue mi profesora de ilustración también, como que yo le he dado mucho a mis profesores, la verdad. El mismo Mario Paso, yo creo que también fue muy buen profesor para mí. Y creo que eso también me enseñó muchas cosas de cómo yo quería ser profesora. Entonces también como que yo siento ese feedback. Y con tu segunda pregunta, si me gustaría colaborar con alguien, pues yo creo que yo, digamos, cuando hice la curaduría con Andrés, con Andrés Foglia para el trabajo de Juan Pablo Echeverri, yo creo que yo me llevé muy bien con ellos. O sea, yo también he hecho trabajos de curaduría con otros artistas, como con Manuel Quintero, que hicimos algunas
hicimos una obra que se llamaba una exposición que se llamaba 1994, que fue la fecha en que nos conocimos. Entonces digamos que yo he trabajado con otros artistas y con Andrés Foglia en la última exposición creo que nos fue muy bien. Yo creo que yo volvería a trabajar con él sin ningún problema. Me gustó mucho ese impulso, esa manera de ser de él, de soñar en grande y después tratar de resolver las cosas como se puedan. Pero sí, yo creo que yo podría seguir trabajando con él en términos, digamos, de curatoriales y cosas de esos. Yo no tengo problema. Ahora, como artista, como hacer colectivos, tal vez no. Tal vez yo me siento como, imagínense en cerámica 4 manos, eso no se puede. Como que siento que en términos de curaduría sí, pero ya como colectivo de obra tal vez me queda muy difícil. Bueno, tú nos mencionabas que tuviste esta curaduría con Andrés Foglia, fue precisamente en este espacio, en Material, donde te conocimos, en esta curaduría de Tecnoprácticas Universo Material de Juan Pablo Echeverry. Y nos mencionaste que también de pronto tal vez no trabajar como colectivo no te interesa tanto, pero sí como curadora. Entonces nos gustaría saber cómo ha sido tu experiencia como curadora. Pues yo no tengo tampoco un gran, digamos, historial ahí. He hecho un par de, como yo les contaba, hice unas curadurías con Manuel Quintero, hice alguna curaduría para la obra de Sergio Ferro, y pues esta más obra. Yo creo que son dos cosas distintas a ser artista, o por lo menos yo las separo mucho, ¿no? Porque siento que lo curatorial pues está vinculado también a generar un pensamiento, a hacer a mirar la obra de otros o a mirar la obra sí, de tus amigos o lo que sea, pero digamos de artistas que de alguna manera concluyan lo que uno quiere decir, ¿sí? Y para eso pues uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere decir. Entonces digamos que se entabla otra relación experimental muy distinta a la del artista porque uno como artista puede, no sé, embarrarla, volver, traer, durar 1 año, es más, es lo mínimo que uno debería durar, ¿no? Como trabajando, como volviendo, entrando, equivocándose, pero en lo curatorial no da espacio, digamos, a eso. Como que uno necesita ir casi como una escalera, como si tú estuvieras encaminando tu trabajo. Cada cosa que tú vas haciendo es para ir un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿sí? Entonces implica otro tipo de juicio, ¿no? Otro tipo de ser más juicioso con ciertas cosas, de leer, ¿sí? Y creo que es importante también para mí como en mi propio trabajo, como tener estas diferentes maneras de actuar, porque yo siento que no necesariamente tengo que ser una, ¿sí? No tengo que ser Lore la profesora, o Lore la artista, o Lore la curadora, sino pues que puedo ser lo que quiera, ¿sí? Como que en la medida que se permiten las cosas, se van dando y que mis intereses se van juntando con otros, me permite jugar a todo lo que uno puede o quiere hacer. Entonces, digamos que siento que son dos experiencias distintas y que la curaduría implica otro tipo de trabajo, como otra forma de construcción de obra finalmente, o de construcción de una meta, que la del arte, pero que la de ser artista y ¿sí? Hacer prácticas artísticas, y que las dos son importantes porque uno aprende de sí mismo en la manera en que uno interactúa con la gente, se entiende a sí mismo, construye cosas, que son dos maneras de pensar. Entonces, eso para mí ha sido muy interesante. Y pues ya para finalizar las últimas 2 preguntas, queríamos hablar de tus retos como artista. ¿Cuál ha sido tu proyecto que ha sido el más desafiante para ti?
y también cuál ha sido como el más gratificante, como que te has sentido más cómoda haciéndolo con el resultado también. Y cómo ha sido este proceso de esos dos, porque pues para nosotros los artistas es importante también conocer que tenemos altibajos en esos trabajos y no todo sale tan fácil como se piensa. Bueno, yo creo que, bueno, son dos cosas distintas. Yo me retó muchísimo el trabajo de curatorial sobre la exposición de Tecnoprácticas, porque Juan Pablo Echeverry fue mi compañero y entonces había además un componente muy emotivo ahí. Entonces, alejarse de lo emotivo para pensarlo desde otro lugar fue muy difícil, porque, bueno, tan es así que en la charla terminé llorando el último día, ¿sí me entienden? Es como que todavía siento que la muerte de Juan Pablo es algo que todavía me afecta, que todavía me domina en ciertas cosas, pero tampoco podía dejar de no hacerlo, no sé cómo hacerlo, como que para mí era importante porque era mi homenaje para él, para su familia y porque yo creo en su obra, ¿sí? Y creía en lo que era Juan Pablo. Entonces, digamos, para mí eso fue muy desafiante. Porque claro, uno mantiene como cierta, ¿no? Y de pronto quebrarse la mitad de una cosa, pues no es tan chévere, ¿no? Entonces, siento que eso fue lo más desafiante en términos emocionales para mí. Y luego siento que pues han habido altibajos. Yo creo que siento que cuando uno expone, cuando el día de la inauguración, uno llega ya. Logré después de tanto tiempo dibujando, tanto tiempo haciendo obra, llega uno bien vestido, con su maquillado, listo, y de pronto ser como barrida inmediatamente porque hay otra exposición al lado, ha sido muy difícil. Por ejemplo, precisamente hablando de bogueristas, me acuerdo una anécdota que es chistosa, pero en ese momento pues no fue tan chévere. Y es que la galería tenía un espacio alternativo que se llamaba Lado B de Arte Consultores y ahí se expuso y el día de la inauguración estaba, creo que se llama Ruiz, el artista Ruiz, que es el de los corazones de Love, se me acaba de ir el nombre, Pedro Ruiz. Y entonces cuando iban llegando, entonces yo estaba en la parte de abajo y en la parte de arriba estaba Pedro Ruiz. Entonces, claro, la misma persona que estaba encargada de la entrada iba mandando a la gente para arriba y no los mandaba para mi exposición. Y cuando alguien le dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Entonces, no, pues ahí hay una tal Lorena Spaghetti. Y yo, no, pues... ¿sabes? Es como si en 2 minutos yo, no, pues Espeleta, pero fue como en 2 minutos me deshizo todo. Entonces, bueno, finalmente eso pasó hace mucho tiempo y tal, pero sí siento que fue como, pucha, uno se esfuerza, y la enmarcada, que yo ya no debe marcar nada solamente porque cuesta mucho, ¿sí? Todo, mucho trabajo, muchos dibujos, muchas cosas. Y en 2 minutos, entonces sí siento que son 2 momentos muy distintos, muy difíciles los dos. Yo creo que lo de Juan Pablo me dio muchas alegrías también. La exposición de Juan Pablo fue un éxito, mucha gente fue y yo siento que fue una exposición que conectaba mucho con la juventud, que la gente se sentía muy vinculada como a esos montón de objetos y cosas que tenía Juan Pablo en su casa. Y entonces pues me dio mucha satisfacción. Hubieron muchos amigos que fueron, lloraron allá también en la exposición, gente que no veía a Juan Pablo hace muchos años fue a la exposición, pero también gente jovencísimos, niños de 18 años o de 16 años, que lo vieron por las redes sociales y que querían ir a ver la exposición. Entonces creo que también esa fue una gran satisfacción, ¿sí? Entonces no sé si ya tengan más preguntas para mí. No, pues creo que estamos bien, creo que en el camino surgieron un par de preguntas, pero creo que las fuimos haciendo con respecto, fue avanzando. Y bueno, pues nos gustó mucho haber conocido como estas experiencias tuyas,
no solo las gratificantes, sino también las espaguetis. Nos alegra mucho haber hablado contigo y también pues para que las demás personas pues puedan conocer tu trabajo y no solo como artista, sino también como maestra, como curadora y también como mujer. Muchas gracias por la invitación y bueno, lo que necesiten, ahí está mi Instagram.